Alejandro Robles, secretario de Mexicanas en el Exterior de Morena. El triunfo arrasador de Mamdani en Nueva York es muy esperanzador, particularmente para los migrantes. Nueva York, como la ciudad de los migrantes, pues le da una respuesta contundente a la política de Donald Trump, que es totalmente antimigrante, y la respuesta fue ese triunfo de Zohran Mamdani, que es todo lo opuesto, es diametralmente opuesto. Es joven, ¿no? 33 años, es migrante, llegó a los 8 años a Nueva York, es socialista, es pro-palestino, en fin, todo lo contrario y lo opuesto a Donald Trump, y ese es un poderoso mensaje que advierte la pérdida de la mayoría en el Congreso que tendrá los republicanos en Estados Unidos, y sobre todo la influencia que también tiene el pueblo de México en Estados Unidos. Se ha hablado siempre de la comparación entre lo poderosa que es la comunidad cubana en Estados Unidos, pese a no tener la dimensión que tiene la mexicana. Sin embargo, en términos políticos, yo creo que hoy las banderas de México en las protestas en Estados Unidos pues son un gesto solidario del propio pueblo estadounidense. Entonces, eso es lo que podemos advertir que explica el triunfo de Mamdani, además de que puso en la mesa planteamientos de avanzada, como es el tema de frenar la gentrificación, la expulsión de los habitantes originales con el congelamiento de las rentas, la guardería para las personas trabajadoras y el transporte. Yo creo que son temas también que nosotros debemos tomar nota como movimiento para las ciudades que gobierna hoy nuestra fuerza política. En el caso de la Ciudad de México, que la movilidad es también un punto muy importante, que tenemos esa política de gentrificación aquí en la Ciudad de México con el cártel inmobiliario, cómo frenar ese tema, y también cómo vamos más allá. Aquí prácticamente hay una cobertura a todos los grupos sociales, a los jóvenes con las becas, pero cómo recuperamos este tema de las guarderías también. Entonces hay una lección que aprender del triunfo de Zohran Mamdani en Nueva York para nosotros, y sobre todo el ver cómo somos más los que estamos en contra de este pensamiento que ha tenido ascenso en Europa, que está ganando batallas en Latinoamérica y que hoy gobierna en Estados Unidos, ¿no? Ese perfil de Trump están haciendo en México, vemos en Argentina a Milei, y en México ya imitando las majaderías de Salinas Pliego, diciéndole a nuestro movimiento con palabras deplorables. Ahí vemos también ese nacimiento. Afortunadamente, creo que en México el pueblo está organizado gracias al trabajo que está haciendo nuestro movimiento, el legado que deja López Obrador y el gobierno que está haciendo Claudia son un blindaje para que prospere ese pensamiento en nuestro país. Y lo vimos en la manifestación del 15 de noviembre, donde la mayoría de las entrevistadas pues adoraban o imploraban la intervención de la administración Trump, pero que para nosotros, para nuestro pueblo migrante, particularmente en Estados Unidos, dicen, pues no saben de lo que están hablando, porque están padeciendo precisamente lo que son las políticas de Donald Trump. Alrededor de 100,000 mexicanos hoy están sufriendo de manera directa las consecuencias de las políticas de Donald Trump. Estamos hablando de más de 70,000 deportaciones, de detenciones, un número considerable, no sé, alrededor de 30,000 personas mexicanas están en los centros de detención. ¿Y qué hay detrás de los centros de detención? Negocios de Trump, las concesiones, estas prisiones, pues son también un negocio. Incluso las redadas que vemos no son necesariamente agentes formalmente del ICE, sino son cazarrecompensas que a cambio de $1,000 están levantando a muchos migrantes y la mayoría de nuestra comunidad. Entonces, cuando entrevistan a uno de los manifestantes diciendo que lo que necesita México es la intervención de Trump, pues simplemente
la comunidad migrante no sabe de lo que están hablando cuando dicen que Donald Trump debería de apoyar a México. Donde hay apoyo de la administración Trump siempre hay problemas, hay que ver cómo está sufriendo Argentina, y por fortuna si hay alguien que ha sobrellevado la relación con la administración Trump y de manera ejemplar a nivel mundial, pues es precisamente la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que ha sobrellevado en un marco de estricta cooperación sin llegar a la subordinación que está implorando la oposición en México, ¿no? La oposición en México carente de proyecto político, carente de respaldo. Saben que en un proceso electoral poco tienen que hacer ante esta aprobación que tiene hoy Claudia Sheinbaum. Estamos hablando prácticamente 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos están respaldando la política, cómo la está conduciendo. Quizá lo que si tú me dices, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues es la reacción, un Salinas Pliego que se topó ya con su última recurso, los desestimó la Corte, ya no tiene nada que hacer, y pues es una reacción a un grupo empresarial que se dedicó a sobornar al poder en nuestro país, y que hoy que no tiene posibilidad de doblar al Estado mexicano, pues esta situación es la que estamos viviendo. ¿Qué nos queda para nosotros? Pues lo que ha planteado nuestra dirigente, Luisa María Alcalde, que es rechazar toda manifestación de violencia, y lo que ha dicho la propia presidenta, que no van a haber represión, que es lo que están buscando, una provocación para que en el país haya represión y que México sea nota. México es nota al día de hoy porque es un modelo de democracia alternativa, es un modelo alternativo de nación que se está pudiendo llevar a cabo pese a la vecindad que tenemos con la administración Trump. 3,000 kilómetros de frontera es algo no sencillo, es algo que no está teniendo Brasil que enfrentar, o Colombia, Lula, Petro o el propio Maduro. Entonces esas son las buenas noticias, es decir, tenemos una reacción en nuestro país que quizás se ha envalentonado también, hay que decirlo, por la misoginia. Dicen, es una mujer la que está al frente de la República, vamos a recurrir a la beligerancia, ¿no? Ahí está, nosotros decimos Alito Moreno, que es la mezcla de Alito Moreno con Jorge Romero, que es del PRIAN, pues con asusando a esa oposición a recurrir a la violencia. En contraste con nuestro movimiento, que toda la vida, desde que Andrés Manuel López Obrador, incluso antes de la mano del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pues siempre estuvo bajo la condición de ser pacífico. Un solo cristal no se reventó durante las protestas por democracia en nuestro país. Fue un movimiento que Andrés Manuel López Obrador siempre puso bajo la consideración de no recurrir a la violencia, a diferencia de lo que estamos viendo hoy. Hoy hay un abierto llamado a disfrazados de Generación Z incendiar Palacio Nacional. Ese es el sueño guajiro digamos, de la dirigencia del PRIAN y de Salinas Pliego, pero que nosotros confiamos en que, gracias a que no están teniendo una respuesta de la sociedad, ¿cómo van a tener respuesta si los estudiantes hoy tienen escuelas, si los estudiantes hoy tienen becas, si los trabajadores están teniendo incrementos salariales inimaginables en el tiempo que ellos gobernaron? Estamos hablando de prácticamente el 150% de crecimiento en el salario, que las pensiones y las jubilaciones, se creó un fondo para revertir las reformas tanto de Calderón como de Zedillo. Entonces hay una respuesta que está teniendo hoy la clase trabajadora y los jóvenes. Estamos hablando también de una inversión millonaria en el tema de vivienda. Los hijos del neoliberalismo, como son la generación X, por ejemplo, pues no tuvimos ningún tipo de facilidad para adquirir una vivienda. Hoy la definición del gobierno que dirige Claudia Sheinbaum es precisamente facilitar el acceso a la vivienda a estas generaciones. Entonces, eso es lo que podría explicar por qué
México tiene este blindaje, porque en México el golpe de Estado, lo que le hicieron a Dilma en Brasil es intransitable, porque tenemos un pueblo que está al tanto, que está, digamos, hoy, por ejemplo, Morena está llevando un proceso sin precedente donde 71.541 dirigencias en todo el país, que son las secciones electorales, se están constituyendo, donde ya tenemos 10 millones de afiliados prácticamente a nuestro partido. Entonces, eso es lo que puede explicar por qué serán infructuosas estas convocatorias que hacen las televisoras bajo la conducción de Salinas Pliego a subvertir el régimen. Simplemente porque es un régimen de transformación que está cubriendo las expectativas del pueblo y en los distintos sectores, clase trabajadora, a los jóvenes. Los jóvenes no solo están teniendo las becas como estudiantes desde las infancias, sino están teniendo hasta que salen de la escuela con jóvenes construyendo el futuro. Los mismos empresarios se están beneficiando de estos programas. Entonces vemos que al menos 8 de cada 10 hogares reciben una transferencia directa del presupuesto, un presupuesto histórico también que está marcado por la recaudación en nuestro país. Es decir, el gobierno de la Cuarta Transformación está pudiendo hacer una redistribución fiscal a la altura de las expectativas que tiene el pueblo. Es decir, hoy yo pago impuestos y sé que se está yendo a un beneficio a nuestra sociedad. Solo gente antisocial tipo Salinas Pliego no quieren enterar sus impuestos, pero llegó esta definición, ya no hay. Yo creo que el otro gran blindaje que tiene hoy México es esta reforma que se hizo al Poder Judicial. El Poder Judicial ya no les da los amparos y la impunidad a la que estaban habituados estos oligarcas, y hoy tienen que asumir y obedecer la ley. La obediencia de la ley ha sido una demanda histórica, que deje de haber un país marcado por la corrupción donde se beneficia del poder quien más cercano está al margen de la ley. Hoy la ley es para todas, para todos, y la Constitución no tiene nada por encima. Y esa es la defensa también soberana que está haciendo la presidenta de la República. México no quiere ser El Salvador. Cuando nos comparan con que necesitamos un Bukele, pues no saben a lo que se están refiriendo. Además de que Bukele, a diferencia de lo que enfrenta México, pues no tiene esa frontera con los Estados Unidos, porque usualmente si es que México es el trampolín del narcotráfico. Pues sí, ¿por qué? Pues porque la alberca es Estados Unidos. No es una elección de nuestro país estar en la antesala del mercado o del territorio más adicto del mundo. Es una situación muy complicada. Entonces, imposible comparar el fenómeno delictivo en El Salvador al que tiene México. México está enfrentando estas cárteles que son empresas transnacionales que superan por mucho las bandas delictivas que operan en El Salvador. Entonces, es muy desproporcionado cuando la derecha trata de recurrir a una comparación entre México y El Salvador. El territorio estratégico que para el propósito del tráfico tanto de personas como de narcóticos implica México es un gran desafío, y que el respaldo del pueblo está en la postura de la presidenta, no tratar de apagar el fuego con fuego, sino atendiendo las causas. Y mientras menos desigualdad haya, mientras más acceso a las escuelas, mientras los estudiantes tengan un aula en la cual van a estudiar, mientras los enfermos tengan un hospital en donde atenderse, mientras los trabajadores tengan una actividad remunerada, garantizada, salario digno y decoroso, con eso van a estar el pueblo de México en una condición de optar entre el camino correcto o el camino incorrecto, y la mayoría del pueblo de México siempre ha transitado el camino correcto. Así lo explicaba Andrés Manuel cuando dijo que los migrantes son héroes y heroínas que optaron un camino tortuoso, difícil, antes que enrolarse a las filas del crimen. Entonces esa es la esperanza que tenemos. Tenemos un pueblo muy laborioso, un pueblo bueno que tiene muchas ganas de salir
adelante con escuela, con trabajo, atendiendo a sus pacientes en hospitales, y esa es la inversión. Ahí es donde tiene que estar la inversión de la Cuarta Transformación, y aprovechar esta posición, hacer de nuestra aparente desventaja, que es estar al lado de Estados Unidos, hacerla una ventaja, y muchas inversiones que tienen como destino Estados Unidos, traducirlas en empresas que generen trabajo en nuestro país. Y lo mismo el tema migratorio. Todas las personas que pretenden llegar a Estados Unidos y no lo han podido hacer, México debe aprovechar y no ver a la migración como un problema, sino verla como una oportunidad. Así se explica también en gran medida el éxito de China, que no se limitó a una lógica malthusiana, sino de aprovechar el principal recurso que tienen, que es el pueblo, y en el caso de México también lo más valioso que tenemos es el pueblo de México. Alejandro Robles, los invito a seguir la 4TV.